Para los que ya me conocen, yo soy un verdadero convencido de las terapias biológicas, alternativas, homotoxicología, y ahora tuve la suerte, ¿cierto? Pues académica y la suerte de mis pacientes de poder contar con la medicina que vamos a tratar el día de hoy de activación molecular. Resulta que si hay algo de lo que uno tiene una certeza desde la biología evolutiva, es que el camino directo a la evolución, ¿cierto?, es la interacción entre las moléculas, es el origen de la vida en la Tierra. Entonces la interacción entre las moléculas que se ha venido presentando desde el origen mismo de esas moléculas complejas que dieron origen a las membranas plasmáticas y a los ácidos nucleicos, que terminaron en la formación de la vida compleja como la conocemos ahora, ¿cierto?, que de eso se trata pues nuestro ejercicio profesional, de trabajar con organismos complejos de una línea evolutiva ontológica muy grande, que en este caso son las mascotas, pero no quiere decir que se deba restringir esta medicina solo a las mascotas. En grandes especies, en aves, en la fauna silvestre, que muchos de ustedes yo sé que es su objeto de estudio, ¿cierto?, puede utilizarse con toda la seguridad y con toda la certeza que tenemos nosotros. Yo, por ejemplo, desde mi experiencia personal con los medicamentos, tenía unos resultados increíbles, ¿sí? Otra de las cosas que pueden estar preguntándose ustedes ahí en el trabajo, ahí en su portátil, estudiando, es sería el camino para hacer o empezar en este mundo tan maravilloso de la medicina que tiene que ver con la bioregulación de las moléculas, ¿sí? Lo que es importante es que nunca va a chocar con cualquiera de las medicinas que ustedes hagan. Pues, por mi efecto, pues, o en mi ejercicio personal, ¿cierto?, yo soy homotoxicólogo, ¿cierto?, yo solo hago medicina biológica y he tenido en esta combinación sinérgica con la activación molecular unos resultados impresionantes. Además, que ahorita con uno de los casos clínicos que vamos a ver, que es un paciente que tenía un carcinoma, pues un paciente oncológico, que necesariamente tiene que tener citorreducción quirúrgica, que necesariamente tiene que tener quimioterapia. Es un paciente que logró superar un proceso neoplásico con el uso concomitante de esta medicina. Entonces, no tengan miedo en usarla, enfréntense junto con sus pacientes a este mundo tan maravilloso que es la medicina y que es la bioregulación molecular. ¿Por qué? ¿A qué le apunta esta medicina? ¿Qué es medicina? ¿Qué es medicina de bioregulación de las moléculas? Resulta que en este camino evolutivo, hasta llegar a las especies superiores, la Tierra ha pasado por unos cambios, ¿cierto?, atmosféricos, tóxicos, tan impresionantes que cada vez muchas más moléculas extrañas están ingresando a los sistemas orgánicos de nuestros pacientes y de nosotros mismos. Estas moléculas interactúan, ¿cierto?, de manera nociva con las moléculas que forman las células y los tejidos de los pacientes. Es por eso entonces que uno debe hacer mucho más eficiente la actividad celular para librarse de ellas, ¿cierto? Ese es el eje central, ¿cierto?, que he encontrado yo en el ejercicio profesional con el uso de la biomodulación de las moléculas. Porque es que diariamente miles de millones de toxinas entran al cuerpo. Esas toxinas producen un estrés celular. El aumento del estrés celular aumenta la necesidad y los requerimientos que superan la normalidad de los requerimientos naturales de energía, y necesariamente la energía va a producirse en nuestros pacientes, al igual que en nosotros, única y exclusivamente en las mitocondrias. ¿Por qué? Porque es que las mitocondrias es la unidad de respiración celular, ¿cierto? Pero esto, por efectos evolutivos de simbionte, termina haciéndose una respiración dependiente del oxígeno, como en los orígenes de la vida. Entonces, ya que somos nosotros y nuestros pacientes dependientes del oxígeno, si tienen que activar una respiración celular mucho más alta, porque su metabolismo celular tiene que estarse librando de las toxinas y tiene que, en el caso tal de que sean toxinas ambientales, toxinas nutricionales, radiaciones, ¿cierto?, además de las toxinas endógenas y propias del metabolismo. Si se incrementa el metabolismo, se incrementa la respiración celular. Si se incrementa la respiración celular, en la cadena transportadora de electrones mitocondrial va a haber una liberación de protones mucho más alta, ¿cierto?, porque es el producto final de la oxidación del azúcar,
¿cierto? Un núcleo de hidrógeno que anda por ahí suelto en el mundo y unas formas reactivas de oxígeno tan nocivas que son el camino al envejecimiento celular, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un conjunto de medicamentos, ¿cierto? Un conjunto de productos que puede estar dentro de la línea de los nutracéuticos y que nos van a dar un soporte a la respiración celular, un soporte a la modulación biológica de las moléculas orgánicas, pues vamos a evitar precisamente el deterioro que pueda tener en ese paciente la toxicidad producto de una enfermedad. Ya saben que los que han estado en conferencias conmigo saben que para mí, que soy hemotoxicólogo, el principio básico de la enfermedad es el enfrentamiento a una toxina, sea propia, sea una hormona, sea restos de metabolismo celular alterado, sean antibióticos, sean quimioterapéuticos y sean las toxinas externas, ¿cierto? Todos los pacientes entonces necesitarían en este mundo moderno medicamentos de activación molecular, porque ser saludable en un mundo tóxico es prácticamente imposible. Estas diapositivas que están viendo ahí nos hablan, si les han puesto cuidado más que a mí, nos hablan de la cantidad de toxinas que entran al cuerpo, inclusive desde antes de que se dé el nacimiento, ¿cierto? Por eso, si uno tiene un plan, o algunos de ustedes que se dedican a la cría y a la reproducción de animales que usamos como mascotas, ¿cierto? Estos medicamentos son su ayuda principal, ¿cierto? Porque el producto final, aunque no es un término peyorativo, no eso va a salir en las redes sociales demandado, no, los productos comerciales de ustedes, los que son criadores de animales, son cachorros, ¿cierto? Pero entonces, si las madres están siendo tratadas con modulación molecular, pues el producto que ustedes van a entregar será un producto saludable, que sea capaz de enfrentarse a este mundo tan tóxico, ¿verdad? Entonces, mire este listado de enfermedades que hay. Para los que hacen clínica y no reproducción, van a ver que ahí se encuentra tranquilamente el 70% de los motivos de consulta diarios. Ahí está el eje central de efecto particular de los medicamentos de modulación biológica de las moléculas. Entonces, mire que todos terminan siendo o consecuencia de una toxicidad, o de un envejecimiento celular, o de un estrés oxidativo, o la causa de ese estrés oxidativo, como en el caso de la acumulación de moléculas de alto valor energético, como en el caso de la obesidad, que se encuentra en esta lista. O mire, por ejemplo, que cuántos pacientes que consultan por procesos alérgicos en realidad tienen una actividad celular mucho más alterada y mucho más exacerbada, pero no son capaces de lograr lo que un paciente biomodulado podría hacer con relación a la alergia, porque solamente saben inflamarse, ¿cierto? Entonces los pacientes que solo saben inflamarse son pacientes que están en un estrés oxidativo constante, porque una célula que está inflamada no es o un tejido que está inflamado no tiene más células, tiene el mismo número de células pero más grandes. Y una célula se pone más grande porque es metabólicamente más activa y tiene varias vías. O se está preparando para morirse, o quiere comunicarse con las demás y quiere llamar al sistema inmunitario para que le ayude, ¿cierto? Porque está en medio de una injuria. Todo eso requiere energía. Energía que viene de las mitocondrias, de oxidar azúcar en la cadena transportadora de electrones. Es por eso que cualquiera de las patologías a las que nuestros pacientes se enfrenten van a requerir una terapia de activación molecular para evitar el estrés oxidativo que lleva o los estados de envejecimiento o los estados de enfermedad puntual de cualquiera que sea el origen. Yo, por ejemplo, les voy a mostrar unos casos muy particulares, pero en la vida cotidiana los uso permanentemente en paciente sano, en paciente que se va a preparar para un procedimiento quirúrgico, en el paciente que está convaleciente, en el paciente que está hospitalizado, en el paciente postquirúrgico. Se lo recomiendo a mis amigos criadores para la preparación de del pie de cría, para las maternas, para las lactantes y para las hembras preñadas, ¿sí? Es un caso maravilloso, pues con los resultados son unos maravillosos en pacientes geriátricos. Claro, nadie tiene más estrés oxidativo que un paciente geriátrico porque tiene una rata metabólica activa, pero con una cantidad de mitocondrias menor. Ese paciente produce muchas más estos productos de la familia reactivas de oxígeno.
Las moléculas, pues por estudios recientes que uno ve que son blanco de la modulación principal de la modulación biológica molecular, entonces mire en los campos que está haciendo efecto. Entonces, el AMP cicloproteína quimiotáctica de los macrófagos, se necesita quimiotaxis en los macrófagos para que ellos puedan encontrar los agentes externos que van a hacer la injuria. Si no, no tendría sentido un macrófago, porque hay pacientes que se les hacen densitometrías de flujo de glóbulos blancos, y dicen, sí, pero es que tiene los macrófagos. ¿Por qué ese paciente no se defiende? Porque la quimiotaxis es negativa, ¿sí? Porque sus moléculas receptoras de membrana no están activadas. Eso es precisamente lo que hacen estos medicamentos. Entonces, si los macrófagos como líneas de las primeras líneas de defensa no se activan, otra de las vías que se puede activar haciendo uso de la modulación de moléculas, entonces serán las respuestas inflamatorias. Y esto sí que es importante para el caso particular de esta conferencia, porque si se generó una respuesta inflamatoria como pilar principal de la detoxificación y del inicio de la cura contra las enfermedades, pues se aumenta el metabolismo. Entonces, medicamentos reguladores de las moléculas, biomoduladores como los que tenemos ahora, son supremamente importantes en ese momento, porque si se aumenta el metabolismo proinflamatorio, puede ser por prostaglandinas o por cortisol, producirá más radicales libres. Entonces hay que bloquearlos y hay que neutralizarlos. Por eso es que es tan importante en los estados de convalecencia y en los estados posquirúrgicos. Otra de las ventajas que tiene y que yo recomiendo mucho es usarlo en los cachorros que van a ser sometidos a planes vacunales. Si uno quiere hacer eficiente una memoria inmunitaria, debería incluir productos de modulación biológica porque necesita activar, ¿cierto?, ese sistema inmunitario y que sea más eficiente. Hay artículos de revista que hemos encontrado haciendo revisiones acerca de los problemas que tiene para la salud estos radicales libres o estas moléculas que son de una alta capacidad oxidativa, ¿sí?, que son precisamente el eje central de esta medicina. Una de las ventajas que a mí me parece que tiene y que es muy importante de los medicamentos del laboratorio de catálisis es que son unas presentaciones líquidas, muy palatables, que tienen una muy fácil combinación con el agua de bebida, que es recibida de manera adecuada por los pacientes. Porque, por ejemplo, usarla en aves que son tan selectivas para el agua, muchas veces muchos de otros productos de otros laboratorios fallan, ¿cierto? En este caso, la palatabilidad es tan buena que hacer el tratamiento es muy cómodo, ¿cierto? No hay que pelear con los pacientes, porque en el momento de pelear con los pacientes para cogerlo, sujetarlo con fuerza, estresarlo para darle un medicamento, pues, ¿qué sentido tiene estresar a un paciente si no hay nada que dé más estrés oxidativo que el aumento de la ira, por ejemplo, o de la sujeción sin consentimiento? Por eso es que es una de las ventajas que tiene el paciente. Además, un paciente que está operado, un paciente que está convaleciente de una enfermedad degenerativa, un paciente que puede tener un proceso de invalidez, como vamos a ver el caso ahorita, manipularlo para darle un medicamento puede ser contraproducente, como en el caso de la perrita que vamos a ver que tenía una radiculopatía compresiva con invalidez. Si el medicamento no fuera palatable y hubiera que sujetarla con mucha fuerza, pues cualquier tratamiento no sería benéfico. Podría causarse una lesión permanente al tratar de sujetarla para una cosa que no tuviera un sabor agradable, ¿sí?, o que no pudiera tomárselo con calma. Uno de los medicamentos que nos presenta esta línea, y ahora hay 7 medicamentos disponibles para la línea veterinaria que nos compete a nosotros, es un medicamento que se llama Asrip. Este medicamento tiene unas indicaciones, y yo quiero darle también mis indicaciones particulares que he encontrado durante el ejercicio del uso de estos medicamentos. Entonces, es un preventivo maravilloso para las enfermedades respiratorias, porque produce modulación y astringencia bucal. Además, por ejemplo, pacientes que van a ir a guarderías, que van a ir a albergues, pacientes que van a ir a competencias donde van a juntarse con otros pacientes que usted no puede estar seguro cuál es el estatus de salud de los congéneres, pues muy bueno prepararlos, porque en cuestiones de confinamiento pues vienen enfermedades como la tos de las perreras,
o enfermedades bacterianas producidas por bacterias, respiratorias producidas por bacterias, y es un preventivo buenísimo. Por otra parte, es un curativo maravilloso, ¿cierto? Porque produce una expectoración modulada, ¿cierto? Y una de las cosas que yo descubrí, pues, o que recomiendo en el uso cotidiano, es que después de que se hacen las profilaxis dentales, han existido un montón de astringentes bucales que no tienen tan buen sabor, que en realidad producen es una enmascaramiento de un mal olor bucal, pero en realidad no están trabajando directamente sobre la raíz del problema. Entonces yo, como medicamento, después de las profilaxis, les mando el RI para que mantengan una salud oral tremenda, porque es un modulador faríngeo y de mucosa bucal. Entonces tiene eucalipto y menta, entonces alivia la inflamación de las vías respiratorias. Eso sí, todos los ingredientes activos de las moléculas que vamos a ver son moduladas biológicamente. Una de las características que van a ver en estos medicamentos, en estos productos nutracéuticos que tenemos hoy, es que casi todos tienen ácido ascórbico. Una de las preguntas que pudiera surgir desde ustedes es, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene ácido ascórbico entonces estos productos? Si solamente los humanos, los bonobos y el colugo de cola gris serán los únicos 3 mamíferos demostrados que genéticamente son incompetentes para producir ácido ascórbico en el hígado, porque el resto de los mamíferos lo hacen. Lo que pasa es que la toxicidad y la inflamación superó las capacidades biológicas, orgánicas, para las que evolucionaron y hacer uso de su ácido ascórbico endógeno, ¿sí? Y además que por trabajos de un premio Nobel que se llama Linus Pauling, logró demostrar, que no por eso le dieron el Nobel, pero uno de los trabajos de este hombre fue demostrar la capacidad antioxidante y de bloqueador de radicales libres que tienen las megadosis de vitamina C. Ahora bien, más aún funciona siendo activadas molecularmente. Una de las cosas que tiene muy claro es que la dosificación de todos los productos que vamos a ver el día de hoy es igual o similar. Entonces es 1 centímetro, ¿cierto? O 1 mililitro por cada 5 kilogramos de peso 2 veces por día. Yo lo uso de esta manera como terapia, de hecho que durante la enfermedad, durante la convalecencia o previo a la vacunación. Hay pacientes que van a necesitar terapias muy prolongadas con estos medicamentos, porque son pacientes, por ejemplo, sometidos a quimioterapias a cáncer, que en el momento en que se estabilizan, según sea el caso, porque siempre hay que planear el tratamiento puntual y individual para cada paciente, a veces pueden usarlo una vez al día en casos de cronicidades y de pacientes que están saliendo de su problema y que son terapias de mantenimiento. Eso es mi ejercicio profesional, pero la recomendación inicial del laboratorio es 1 mililitro por cada 5 kilogramos 2 veces por día. Yo quiero que no piensen siempre en paciente enfermo después de esta conferencia. Piensen en la capacidad preventiva tan maravillosa que tienen estos productos, porque no hay que esperar a tener en la estantería el producto y pensar, bueno, ¿cuándo será que viene un enfermo de esto para yo mandarle esta vaina? Eso no tiene que ver. Lo que tiene que ver aquí es la salud integral de ese paciente y tratar de entender el potencial preventivo que tienen estos productos. Les voy a hablar entonces de un medicamento, de un producto que se llama Folres. Yo lo uso por mi ejercicio como ortopedista con mucho éxito en pacientes, primero, que muchas personas consultan porque tienen un paciente de raza muy grande y la palabra displasia es peor que decir tsunami. Todo el mundo está aterrado con esa palabra y nadie quiere que su paciente sea displásico. Entonces, por historia familiar, ¿cierto? Por historia familiar, empezamos a hacer terapia preventiva en pacientes que son hijos, ¿cierto? De algunos pacientes ya muy viejos o hijos de pacientes de colegas que han demostrado terminar con displasia. ¿Para qué? Para evitar que esa enfermedad, porque la herencia no es una sentencia, ¿cierto? Y en este caso particular sí que es cierto. Si uno empieza a modularlos, tienen una vida maravillosa sin presentar los síntomas, porque las moléculas activadas que tiene son capacitadores o inductores de la formación adecuada del colágeno.
Pero, ¿cuál es la gran diferencia? Es que pues uno piensa que todos los moduladores del colágeno podrían servir, no, porque no todas las moléculas colágenas son iguales. ¿De qué me sirve a mí que un paciente regenere su colágeno de cartílago hialino en la articulación coxofemoral con colágeno tipo 4? Eso es supremamente blando. Yo necesito que haga colágeno tipo 2, ¿cierto? Pero que no se pase de ahí, porque si llega a formar colágeno tipo 1, pues formaría un osteofito, que es muchos de los problemas que encontramos en pacientes tratados con otros medicamentos, ¿cierto? O con medicamentos antirreumáticos que terminan con osteofito, pero porque no tienen como un target adecuado en la modulación del colágeno. Lo que necesitamos nosotros es que con moléculas biomodificadas y biomoduladas que se forme colágeno específico para cada una de las funciones que tiene ese órgano, como decía ahora Juan Alberto mostrándonos ese caso tan bonito de investigación de la modulación de la formación de condrocitos en esos ojos de los conejos, ¿verdad? Entonces se actúa como condroprotector, se actúa como protector del cartílago, se actúa como inductor de la regeneración de este cartílago. No solo vaya a pensar que es un producto para enfermedad osteoarticular degenerativa, no, es un producto para paciente que haya tenido una lesión con fractura, una lesión con dilatación de cápsula, una lesión con ruptura parcial de ligamentos o tendones, ¿sí? Un paciente que está senil, por ejemplo, y formando opacidad del cristalino, ¿cierto? Que eso es un proceso degenerativo del colágeno tipo 4 que empieza a meter unos puentes de proteoglicanos alterados y empezando a unirse con un alcohol azucarado que se llama sorbitol. Usted lo que necesita es modular esos condrocitos, esos fibroblastos, para que formen un colágeno adecuado. Para eso son estas moléculas. Entonces no se encasille inicialmente pensando solo en osteoarticular. Mire, en oftalmología funciona, ¿sí? No en vano, la molécula más abundante del cuerpo es el colágeno. Hay más fibras colágenos en el cuerpo que células. Por eso, si estos medicamentos, estos productos que tenemos aquí, todos tienen incluido ácido ascórbico, esa es la vitamina más importante para la modulación de la formación adecuada de fibras colágenas. Entonces, estas son las moléculas que tiene activadas, porque va a encontrar muchos productos en el mercado que puedan tener ácido fólico, sí, pero activado, no activado solo este. Tiene glucosamina activada, porque la glucosamina inactivada, ¿cierto? La que se vende en unos frascos así grandísimos, llenos de cápsulas, que son glucosaminas cualquiera, esas glucosaminas no tienen efecto celular demostrado, ¿cierto? Si esa molécula no se activa, no tiene afinidad por el condrocito. Esto es una tabla que les muestra las indicaciones que tiene el Folrex, y yo quiero adelantar para mostrarles un caso muy bonito que tengo, y me sirve de puerto de entrada para recomendarles que usen varios productos a la vez, ¿cierto? Hacer como una sinergia entre dos productos, porque si uno tiene un modulador de los condrocitos y de la formación adecuada del colágeno, ¿cierto? Y tiene un medicamento como este, un complemento o un suplemento como el Calcis, que va directamente direccionado al proceso de reparación de los huesos inicialmente, porque evitar el deterioro o la pérdida de esa matriz ósea, yo debo usarlo concomitantemente, o he encontrado muy buenas respuestas usándolo concomitantemente con el Folrex, porque estos dos productos, ¿cierto?, trabajan conjuntamente en unas células que embrionariamente son parecidas, ¿cierto?, porque el osteoblasto fue condrocito cuando estaba chiquito. Entonces, un paciente que tiene un problema articular, ¿cierto?, y que camina, ¿cierto?, de manera alterada, haciendo esfuerzo mecánico, ¿cierto?, en esos huesos, va a necesitar un producto modulador de la formación y la reparación adecuada de ese hueso, ¿cierto? No puede separarse el sistema
osteoarticular. Eso es una unidad y como unidad debe modularse, ¿cierto? Por eso es que es muy bueno usar estos dos productos a la vez. Entonces, miren la lista de padecimientos que hay ahí. Los que trabajamos en cirugía ortopédica, pues vivimos del paciente fracturado. El que trabaja con pacientes geriátricos, ¿cierto? Tiene todos los días pacientes con procesos degenerativos. Miren estas imágenes, que este es uno de los principales targets que tiene, es que está demostrado que la toxicidad, ¿cierto?, es el principal inductor del proceso degenerativo articular. Por eso les muestro estas dos imágenes radiográficas. Es ahí justo donde estos productos van a ser el efecto principal. Y está demostrado ahí que miren que hay unos artículos que van a unir dos problemas que parecían como, que no parece que tuvieran como relación, que es la permeabilidad intestinal y el proceso degenerativo articular. Por eso unos productos nutracéuticos como estos y unos suplementos que tienen activación molecular van a trabajar y a tener una absorción tan adecuada por vía intestinal que van a lograr su objetivo, porque si eso no se modula, por más medicamentos que tome aparte para evitar el dolor o la inflamación, no van a tener éxito, ¿cierto? Por eso es que esto es una medicina que puede trabajar al paciente en conjunto de una manera holística. Eso es lo que a mí más me gusta porque ese es mi ejercicio profesional, desde la medicina biológica en redes, y desde la medicina bioreguladora y desde la homociatría. Mire el caso tan hermoso que hay aquí, que es una paciente que se llama Lupe, que fue rescatada, hicimos ahí un lente de un criadero, estaba en unas muy malas condiciones y esta perrita era parapléjica. Entonces ella tenía, como pueden ver en la foto, una sillita de ruedas con la que andaba por ahí. Yo de lo primero que me enfoqué en esto es bajar la toxicidad y entre eso está cambiar la dieta y le di una dieta cruda. Los que me conocen en estado de mis conferencias saben que yo doy una dieta cruda. Pueden seguir sus dietas normales, es mi caso particular. Resulta que tenía paraplegia en el tren posterior, no tenía sensibilidad ni superficial ni profunda y entonces, a pesar de no tener disponible una resonancia magnética, se diagnosticó una posible hernia de Hansen tipo 1. ¿Cierto? Tomamos unas radiografías, vimos estrechamientos, también vimos una condrodistrofia, parecía que tuviera listesis de las vértebras y entonces empezamos a trabajarla con los dos productos que acabamos de ver, con el Forrex y con el Calcis. ¿Con qué fin? Con el fin de darle un soporte a la matriz colágena del disco vertebral y capacitar a su tejido óseo para poder volver a soportar su peso y encontrar la locomoción. Entonces, ¿con qué lo tratamos? Empezamos a darle muy afortunadamente tiene unos propietarios muy comprometidos, el Forrex y el Calcis a la dosis recomendada por el laboratorio. Muy juiciosos. Miren entonces que en noviembre, que fue que yo la recibí, ella ya había recibido terapias antiinflamatorias, analgésicas, esteroideas, y ella no podía caminar y estaba siendo candidata a la minectomía cuando me la llevaron. Yo también hice con ella medicina biológica concomitante con la terapia. En un mes, Lupe había recuperado muy bien cierta movilidad, aunque su pata posterior izquierda no se comportaba, pero ella podía caminar mucho mejor. Mire, en febrero de este año, ¿cierto? 4 meses después, ¿cómo puede? A ver, yo me devuelvo un poco. Bueno, espérate un momento que me están diciendo que no podemos ver el video, entonces en 5 minutos vamos a mostrar esos videos. Sí, me esperan ahí un momentico, no se muevan, tomen tinto. Bueno, ahora que nuestros amigos de logística nos preparen los videos, al final los vamos a ver, que yo estoy muy interesado en quedar ese caso tan bonito, se los prometo que el video va a estar. Vamos a pasar entonces a hablar de un producto también de los que estamos tratando, que es un suplemento nutricional inmunomodulador
protector hepático y antiviral. Entonces, usted con esas tres premisas que les acabo de dar, deben tener en este momento su cabeza llena de un montón, de un abanico grandísimo de las posibilidades terapéuticas que tiene un producto como el Biusid. Porque una de las cosas más importantes que uno tiene que pensar es ir a sus carpetas cerebrales de la universidad y pensar cómo se defiende un animal o una persona, pues un paciente, de los virus. O sea, tiene que defenderse a punta de anticuerpos. ¿Usted qué cree que son los anticuerpos? Son proteínas. Obligatoriamente todas las proteínas, los precursores de las proteínas, deben producirse en el hígado. No hay otra forma. Entonces, si usted necesita una protección viral adecuada, usted tiene que tener un hígado capacitado. ¿Cierto? No necesariamente tiene que pensar solo en infecciones virales para usar un producto como el Biusid en un paciente. ¿Cierto? Úselo en pacientes que vaya a someter a un plan vacunal. ¿Cierto? Un medicamento que produce actividad antiviral y hepatoprotectora es un producto 1A para tratar pacientes con hepatopatías. No solo hepatopatías de origen viral como por el adenovirus, ¿cierto? Pero se usa el adenovirus con un éxito maravilloso, sino en pacientes que tengan hepatopatías degenerativas, porque si bien no pueden producir proteínas, tampoco van a ser pues, eficiente la producción de los anticuerpos, ¿sí? Pacientes que han salido de efectos o adversos muy graves por toxinas, son pacientes que son blanco fácil de los virus. Es que los virus están esperando ahí, a la vuelta de la esquina, atacar a quien se deje. Y solo se deja atacar de los virus el que no tiene un hígado capacitado, ¿sí? Entonces piense en los potenciales terapéuticos que puede tener el Biusid en pacientes que hayan sido sometidos a terapias antibióticas prolongadas, a terapias antiinflamatorias o esteroideas prolongadas, que ya sabemos y está demostrado que tiene una hepatotoxicidad tremenda, ¿sí? Y aparte de eso, pues su actividad antiviral tan maravillosa, ¿sí? Porque la batería, ¿cierto? O el arsenal antiviral que tenemos nosotros en veterinaria es muy limitado, empezando por los virus que están incluidos en las vacunas de nuestro uso cotidiano. Son 6 virus, ¿cierto? Lo que se le escapa es un universo. Entonces la importancia de mantener a un paciente en un estatus de capacidad de producción de anticuerpos y de enfrentarse a esos virus y producir memoria inmunitaria es incalculable y es inigualable, ¿cierto? Entonces es un producto que no solamente debe usarse en el caso puntual de un paciente que esté padeciendo una enfermedad viral, ¿cierto? Es un producto preventivo maravilloso, no solo preventivo contra las infecciones virales, sino que preventivo con cualquiera que sean los procesos degenerativos hepáticos. Entonces, estas moléculas activadas, ¿cierto? Han demostrado tener una capacidad antiviral, porque es que había, en el caso de las infecciones virales, la farmacopea está supremamente limitada, ¿cierto? Estaba limitada a 2 familias de virus nomás, ¿sí? Las demás familias de virus escapaban a cualquier terapéutica. No piensen que la ciclovir mata a todos los virus. Eso se manda, en la ciclovir lo mandan a la topa tolondra sin pensar si el virus está incluido entre las 2 familias que es capaz de matar, ¿sí? Y miren que nosotros en nuestro ejercicio profesional tenemos una cantidad de virus tan grande que necesariamente escapa a cualquier terapéutica. Aparte de eso, en el caso de los que trabajan con gatos, tenemos por lo menos el 70% de nuestros pacientes son positivos a virus, a leucemia o a ambos, ¿sí? Y siguen siendo nuestros pacientes y tratamos de mantener su estatus de vida lo mejor que podemos, porque uno siempre está ahí en la alarma y en el terror de que en cualquier momento va a venir cualquier enfermedad viral de virus diferentes al virus del SIDA y de la leucemia felina y va a acabar con nuestro paciente. Entonces ese es el uso terapéutico para mí más importante, que es el paciente felino, ¿cierto? Leucémico o no, o panleukopénico o no,
¿cierto? Que mantenga un estatus de capacidad de producción de anticuerpos lo suficientemente alta para tener y llevar una vida normal y larga y placentera, ¿sí? Por eso es que hay que pensar en el propietario, pues es que el propietario es el que le paga. Piense en la tranquilidad de esa familia, ¿cierto? Que usted le puede dar al decirle que va a modular la capacidad, que ya está minada por un virus, la capacidad de defenderse contra la llegada de otros, que son los que terminan al fin acabando con la vida de su paciente, ¿sí? O los pacientes caninos que tienen adenovirus, o los pacientes caninos que tienen distemper, ¿cierto? O los pacientes caninos que tienen parvovirus, ¿cierto? Eso hace una gran cantidad, un porcentaje muy alto de nuestro ejercicio diario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si usted tiene un cachorro, que tal vez la pregunta más recurrente, yo sé que aquí en Colombia, en todas partes, los que están en Venezuela y los que están en Argentina escuchando, la pregunta les hacen la misma: ¿cuándo será que yo puedo sacar a mi cachorrito a la calle? Pues voy a esperar 6 meses a que acabe el plan de vacunas y yo quiero ir al parque a jugar con mi cachorro. Claro, para eso son estos medicamentos, ¿cierto? Esos productos, ¿cierto? Esos productos, para mí, una de las maravillas que tiene es que por fin podemos hacer una medicina preventiva sin efectos secundarios, ¿cierto? Porque es que no teníamos con qué hacer eso. Entonces van a ver las moléculas que encontramos aquí, igual que les dije ahora con otros medicamentos, y dirán, no, claro, pero es que piroxal puede tener cualquier otro, sí, pero activado no, ¿cierto? No pasando a través de un proceso de activación molecular, que es lo que hace diferente a esta terapia, y es lo que la hace verdaderamente efectiva. Los medicamentos que se usan convencionalmente, ¿cierto?, para el tratamiento de los virus, tienen unos efectos secundarios nocivos muy tesos, ¿cierto? Entonces uno estaba buscando una alternativa que le permitiera a uno poder hacer terapias muy largas sin tener efectos secundarios nocivos. Ese es el caso particular del biocida. Mire el postulado que hay abajo: todas las patologías crónicas, degenerativas, ¿cierto? No solo las infecciones virales, ¿cierto? O sea que esto está encaminado a ser una actividad inmunitaria más duradera y más eficiente, y una protección hepática sin par. Miren la lista de las patologías que hay ahí. Todas esas situaciones que supongan inmunodeficiencia pueden ser moduladas con biocida. Otro de los productos importantes y que usé con un éxito maravilloso es el Ocoxib. Entonces, una de las premisas que decía, una de los postulados que decía el doctor Covarrubias en México, él es médico humano, es que si uno logra vivir lo suficiente tiempo, en años, ya sabe que se va a morir si no lo mata un carro, que se va a morir de cáncer, ¿verdad? Y es por la toxicidad de este mundo y los problemas que hay en de toxicidad en este planeta. Entonces uno termina, y el estrés oxidativo es el principal inductor de neoplasias. Entonces lo mismo está pasando con nuestros pacientes. Es que algo de lo que hace la medicina, o lo que ha logrado la medicina occidental, es prolongar, ¿cierto?, de manera considerable la expectativa de vida, ¿cierto? Pero es que unas células más viejas son unas células con menos mitocondrias. Unas células con menos mitocondrias son unas células que terminan en estrés oxidativo. Y unas células que terminan con estrés oxidativo, con inflamación crónica persistente de bajo grado, modulada por prostaglandina y cortisol, son células que cuando van a dividirse, van a terminar, ¿cierto? Van a terminar dividiéndose de manera alterada y produciendo procesos neoplásicos. Entonces, si uno tiene un paciente que ya se le está poniendo a usted, Lucas, el labrador viejito, que usted lo recibió de cachorro, le puso las primeras vacunas, y Lucas, ya tienes como 7, ya vas muy adelante. Ese paciente es un paciente para Ocoxib, así no sea un paciente con una neoplasia, pero evítesela y evítele a esa familia el dolor que es tener un miembro de la familia tan querido como Lucas, que duró 15 años y ya tenía una neoplasia. ¿Por qué terminar la vida si puede darse un manejo maravilloso de su calidad de vida en la vejez?
¿sí? Por eso el Locoxib no solo es un medicamento curativo como terapia coadyuvante en el manejo de paciente oncológico, es un producto nutracéutico y terapéutico, ¿cierto?, de prevención contra las fases neoplásicas. Pero como han visto, así como en el caso de Lupe, yo los pongo en parejas que a mí me parece que son como una guía terapéutica muy buena, si uno entiende el fenómeno básico de enfermedad global que afecta a todos los órganos y sistemas. Porque si un paciente está muy viejito y un paciente no tiene una inmunidad muy adecuada, ese paciente va a necesitar un hígado capacitado, debe estar modulado para producir anticuerpos de manera adecuada contra los virus e incrementar su inmunidad, que los viejitos no se defienden muy bien, y además de eso, evitar la proliferación de células cancerígenas. No en vano modula los linfocitos, pues tiene dentro de sus componentes aumento de la maduración típica de linfocitos T. Recuerden que el linfocito TH1 es el que protege contra los virus y contra las células neoplásicas, ¿cierto? Por eso es que hay que usarlos concomitantemente. Pues en mi ejercicio personal lo hice y me pareció un hallazgo maravilloso. Yo les recomiendo que lo usen. Miren las demás moléculas que hay activadas. Yo sé que esto parece muy reiterativo, porque puede que haya unos que hayan llegado tarde, así como cuando leía uno la tira cómica del fantasma. Para los que llegaron tarde, van a encontrar que aquí hay moléculas que pueden compartirse con otros productos comerciales, pero otros productos comerciales no tienen esas moléculas activadas. La activación molecular es en realidad lo que hace grande a estos productos, ¿cierto? Y lo que hace que funcionen de esa manera. Yo tengo una mente muy abierta para aplicar terapias nuevas y terapias complementarias, y muchos de los que me conocen saben que todo lo que sea diferente a la alopatía yo quiero probarlo, pero estas pruebas que hice me llevaron a usarlos de manera cotidiana con mis pacientes, ¿sí? Concomitante con los demás, y a recomendárselo a mis colegas alópatas, completamente. Si usted es alópata, incluya estos productos en sus terapias, incluya estos productos en la medicina preventiva. Este es un caso muy bonito porque puede tener relación con muchos de sus pacientes. Yo, como van a ver ahí, también le cambio la dieta, una dieta cruda. Yo pues, no compete a esta conferencia, pero le recomiendo las dietas crudas. Y este paciente que se llamaba Máximo tenía un adenocarcinoma, ¿cierto?, de la glándula de Harden, de la glándula del tercer párpado, que se diagnosticó por histopatología, pero ya sabemos lo neoplásico que puede ser un adenoma. Entonces, pacientes, y por eso me gusta este caso, porque puede mostrar la importancia que tienen los productos del laboratorio para amalgamarlos con todas las demás técnicas médicas, la citorreducción quirúrgica, las medicinas complementarias, la alopatía, la homotoxicología, la homeopatía, ¿sí? Entonces un paciente como él, necesariamente hubo que hacer citorreducción quirúrgica, ¿cierto? Necesariamente tuvo que someterse a una actividad quimioterapéutica. Recuerden que si uno tiene que hacer una corrección quirúrgica, es un paciente que será sometido a anestesia prolongada, ¿cierto? Es un paciente que tendrá que ser sometido a terapia analgésica y antibiótica, un paciente que fue sometido a quimioterapia. ¿Qué necesitamos? Pues activar, ¿cierto?, biológicamente los mecanismos naturales de defensa que tienen esas células. Eso es lo que hacen las moléculas biológicamente activadas. Recuerde, Biusid va directo a estimular linfocito TH1. Qué maravilla poder atacar el cáncer desde ahí, porque eso disminuirá cualquier posibilidad de metástasis de este adenocarcinoma. Y además, pues también protege su hígado, porque también tiene que seguir produciendo anticuerpos, tiene que producir los moduladores de la inflamación, tiene que producir las proteínas para reparar los tejidos, y tiene que hacer un metabolismo adecuado de todos los medicamentos que entraron ahí, que van a terminar haciendo hepatotoxicidad. Por eso estos productos protegen la salud y la integridad biológica
de un paciente sometido a quimioterapia, que son tan largas. En el momento en que se hace una resección quirúrgica de un paciente, en el caso particular, que tenía un adenocarcinoma, tal vez uno de los órganos que más glándulas anexas tiene son los ojos, porque están las glándulas de meibomio, están las glándulas de Seyss, están las glándulas lagrimales. Entonces la posibilidad por vecindad que hay de una metástasis es muy grande. Por eso lo trabajé con esos dos medicamentos, con un éxito maravilloso. Otra de las cosas que tenía muy bonito este caso es que es un boxer, un perro muy grande, blanco, que su longevidad es tal vez de las longevidades más reducidas en todas las razas, ¿cierto? Tiene 8 años, pues ya está muy viejo para tener esa raza. Con más razón se trata con estos dos medicamentos que son excepcionales para el paciente geriátrico. Entonces le di 10 mililitros cada 12 horas de Ocoxil y 10 mililitros cada 12 horas de Bioxil. Lo traté mucho tiempo. Porque yo quería, claro, otra de las cosas que es importante es guíese, pues haga uso del laboratorio clínico, esté midiendo transaminasas para que pueda enamorarse de esta terapia. Uno mira esas transaminasas hepáticas, cómo van bajando y cómo se van normalizando sin hacer tratamientos alopáticos para tratar hepatopatías, ¿cierto? Solo con esos medicamentos que su target inicial para el iniciado o para usted que está ahí como nubilado por esto tan bonito, pensar que solamente para el cáncer o para el geriatra. Solamente en estos casos debería usarse. No, hay muchos pacientes que pueden usar la terapia, todos los viejitos, ¿cierto? Todos los que han pasado por enfermedades degenerativas, no solamente neoplásicas. Él tuvo una vida muy larga, muy prolongada, muy longeva, sin metástasis y sin recidiva de esa neoplasia, que es lo que a uno le preocupa. ¿Cuántas cirugías de citorreducción van a necesitar este paciente? Solo necesito una, ¿sí? Porque en otro caso, posiblemente uno tendría que, pues la mayoría terminaban en enucleación. Este paciente tiene sus ojos funcionales y con un éxito maravilloso. Me encantó pues este paciente. Vamos a pasar a un medicamento que se llama Renalor. Este otro caso me parece muy bonito porque es un producto para los que también hay un abanico de posibilidades terapéuticas grandísimas, porque están los gatos con flu, están los gatos y los perros con urolitiasis de cualquiera que sea su origen, ¿sí? Que tienen urolitos de estruvita, de oxalacetato, o de carbonato de calcio, tantas, o de cistina. Entonces capacita la mucosa de las vías urinarias. Entonces también reduce el tamaño de los cálculos, que puede entonces evitar que un paciente termine en una cistotomía, porque si estos cálculos pueden reducirse de tamaño, pueden salir a través de la uretra, ¿sí? Entonces, porque la mayoría de los pacientes que teníamos antes teníamos que someterlos a las cistotomías, ya no. Este producto, mire que contiene las moléculas activadas de un montón de productos o medicamentos que teníamos que usar por separado en el paciente en estado de hospitalización. Pacientes que había que ponerle muchas de estas familias de medicamentos vía venosa, ¿cierto? Con paciente confinado, ¿cierto? Recuerde que una de las cosas que a mí me parece más bonita es el bienestar del paciente a la hora de tomar este medicamento, ¿verdad? Muchos de los pacientes que hemos tratado con Renalov no solo tenían urolitiasis o obstrucción urinaria, ¿cierto? Muchos de estos pacientes terminaban en insuficiencias renales, ¿cierto? Al ser tratados con Renalov, ¿cierto? Este suplemento produjo un bienestar y una disminución en las mediciones séricas de los compuestos nitrogenados como el BUN, como la urea, y de creatinina que se medía en orina y en sangre. El caso particular, pues protege la íntima vascular también, que es una de las principales cosas que a mí me gusta de él, porque el paciente que tiene aumento del conteo de los niveles de los nitrogenados termina dañando su íntima vascular con un deterioro generalizado de la función de filtración renal.
Lo traje, en este caso particular, pues me hubiera gustado, pues de pronto en algún momento que vamos a hacer unas charlas centradas por productos, pues que vamos a ir avanzando, vamos a aprender juntos mucho en conferencias posteriores, pero entonces quise traerles por parejas los productos en casos particulares que me gusta la sinergia. El caso de este, para que vean que las posibilidades terapéuticas de los productos es altísima, no era un paciente que tuviera urolitiasis o que tuviera obstrucción urinaria, no, era un paciente diabético. Entonces lo que yo hablaba con Adriana, la que conocieron en el momento de la presentación, era este caso que si uno se pone a pensar qué termina con la vida de un paciente diabético, uno lo primero que se le podría ir a la cabeza sería el páncreas, claro, entonces no puso insulina, entonces el páncreas lo mató, no. Al paciente diabético termina con su vida es la insuficiencia renal. Por eso el segundo producto de este caso particular, que es el Diamel, es un producto para paciente diabético. Y lo usé con un Renalog porque el que me preocupa a mí, principalmente el paciente diabético, es sus riñones. Y miren lo que les acabo de decir en esta diapositiva. Está demostrado que lo que termina por producir daño vascular son o el taponamiento arterial o las familias de los productos reactivos del oxígeno. Por eso un producto que tenga moléculas modificadas que sean antioxidantes lo hace más eficiente, porque la isquemia renal del diabético y la úlcera diabética, que se ve mucho más en pacientes humanos, es lo que termina por acabar con la vida del paciente. Por eso lo usé como preventivo concomitante con el tratamiento curativo, en este caso con el producto que se llama Diamel en este gatico que era diabético. Entonces, es una realidad, lo mismo, pues son como premisas del mundo moderno, pues, y lastimosamente, de la misma obesidad que sufren las personas, sufren nuestras mascotas. Claro, estamos compartiendo los mismos hábitos sedentarios. Si hay algo que tenga efectos devastadores, ¿cierto?, sobre la salud, es la obesidad. Porque mantener un volumen celular o un peso más alto requiere un nivel de respiración celular más alto. Se tiene que oxigenar todas sus células, ¿sí? Eso aumenta el estrés oxidativo y aumenta la cantidad de radicales libres. Por eso los productos del laboratorio están direccionados, entre muchas otras cosas, todos a acabar con el estrés oxidativo celular, que es el principio básico del envejecimiento, con la reducción en el estándar de la calidad de vida y con la reducción de la expectativa de vida de los pacientes, ¿cierto? Por eso no solo son curativos, por eso son preventivos también, porque el que tiene sus células menos viejas tiene sus células más capacitadas para defenderse. Eso es raya en la obviedad. Como siempre, igual a los otros productos, estas moléculas activadas mejoran considerablemente su capacidad de acción, ¿sí? Vamos a mostrar este caso porque, pues miren, por ejemplo, una de las indicaciones que dice aquí, que ayuda a evitar o la aparición o el avance de las cataratas, que tiene que ver cataratas con enfermedad cardiovascular, con hipertensión, con enfermedad renal, con diabetes, con liposis hepática, con neuropatía, pero ¿qué puede amalgamar todo eso? Recuerden una de las cosas que hablamos al principio, todo eso lo amalgama el colágeno y la oxidación excesiva en las células que lo producen. Que una catarata es no más que una matriz de colágeno 4 intoxicada con alcohol azucarado que se llama sorbitol. ¿Dónde se produce? En un hígado que está haciendo cetoacidosis, es un hígado diabético. Por general, la mayoría de nuestros pacientes caninos y felinos diabéticos tienen diabetes alcohólica. Por eso es que yo les recomiendo las dietas crudas, porque un paciente como nuestros pacientes, pues objeto de trabajo, que consumen una dieta que el 60% es un carbohidrato de alto peso molecular, porque los concentrados son 60% maíz o arroz para esta parte del mundo, se enfrentan a una carga hepática tan grande de metabolismo de los carbohidratos que no logran deshacerse de la toxicidad que producen. Por eso terminan con diabetes alcohólica, ¿sí? Entonces un paciente que tiene diabetes alcohólica, si modulamos molecularmente la función del hepatocito, va a ser capaz de librarse
de esas glicemias tan altas porque el eje hepatopancreático no le permite hacer un adecuado metabolismo de los azúcares. Y si lo hace mal, hay más estrés oxidativo, porque recuerden que uno respira única y exclusivamente para oxidar azúcar. Este es el gato, se llama Toby, un gato muy mayor, de 10 años, un gato obeso, tiene plan sanitario al día, pero tiene una mamá que lo quiere mucho y lo contempla mucho y lo tenía muy gordo, porque este gato estaba llegando a los 8 kilos y es un gato criollo, pues mire, ahí cargado por su mamá, cómo se ve. Este paciente yo le diagnostiqué entonces una diabetes de origen hepático por dieta rica en carbohidratos de alto peso molecular porque comía un concentrado comercial. Entonces, otra de las cosas que es muy bueno para encontrar cuáles de estos productos debería usar en tal o cual paciente es hagan exámenes de laboratorio para que direccione muy bien la terapéutica y pueda escoger de manera eficiente cuáles de todos estos productos y cuál es la combinación de ellos debería usar para cada caso particular. Entonces, en este caso, mire que yo estaba usando en él, siendo diagnosticado como paciente diabético de origen hepático, no solamente el Diamel, sino que le usé Regalov porque yo sé para dónde va la diabetes. Por eso es que el estudio diario es tan importante en nuestra profesión. Mire estos números. Un paciente que yo encontré con ALT de 549, una fosfatasa de 1432 y una GT de 480. Es un gato que para la alopatía está muerto. Un gato que para la alopatía está muerto y van a mirar, pues tiene una creatinina. Mire que en el momento en que yo hago exámenes de laboratorio de enzimas y de química sanguínea, encuentro una creatinina de 2,3. Este riñón está tratando de hacer el mayor esfuerzo, pero no lo logra. Por eso tengo que darle el Regalov como un protector. Mire usted estas fotografías de junio cuando yo la atendí, tenía 513 de glicemia. Los 513 de glicemia es un paciente a punto de desmayarse, porque, como ustedes saben, el azúcar en la sangre no sirve para nada. El azúcar tiene que estar dentro de las células. Eso es lo que hacen las moléculas biológicamente modificadas, hacer eficiente, ¿cierto?, el metabolismo de esos carbohidratos, ¿cierto? Mire que en julio yo lo tenía en 345 y en agosto ya estaba en 189, ya estaba en el umbral de salud de los niveles de glicemia, ya sería manejable para él, ¿cierto? Uno, por ejemplo, puede encontrar muchos pacientes que usted le mide la glicemia en ayunas y tiene 189, 190, 200 y dice, bueno, pues vamos a seguirle la pista. No, ese es el momento para usar Diamel. ¿Cómo va a seguirle la pista esperando que se vuelva diabético? Es el momento de mejorar su calidad de vida. Miren que en agosto terminó en 147. Paciente que modulando su hígado logró hacer un uso eficiente del azúcar, ¿cierto? Un uso eficiente de la glucosa en sangre, ¿cierto? O sea que si un paciente llega a este estatus, menos estrés oxidativo va a tener, ¿sí? Y menos tendrá que enfrentarse a los radicales libres y a las formas reactivas del oxígeno. Este gatico le di 1 centímetro por cada 5 kilos. Van a preguntar, ¿pero cómo así? Pues usted me dijo que estaba pesando casi 7. Lo que pasa es que cuando le cambio la dieta logro llevarlo a un estatus de salud normal, pues de peso normal. Traten de hacer una medicina general en redes, traten todas las posibles causas de esto. Este paciente tenía que bajar de peso, por eso terminó con esta terapéutica con 1 mililitro por cada 5 kilogramos de peso. ¿Cuánto lo va a tratar? Lo va a tratar toda la vida, porque el hepatocito que sufre una esteatosis por mala dieta, pues difícilmente va a ser funcional para hacer metabolismo de los carbohidratos. Es un paciente que toda la vida va a tomar Diamel, pero es un paciente que no es insulino dependiente, ¿cierto? Es un paciente que va a tener una capacidad de regular sus niveles de azúcar en la sangre, ¿cierto?, en picos, que va a necesitar por la noche dormido una gran cantidad para mantener sano su cerebro, que va a necesitar unas glicemias que estén a punto, subiendo y bajando según el grado de actividad diaria, ¿sí? Y que va a tener un hígado competente
a pesar de que las dietas ricas en concentrados pudo haber hecho una mella tremenda, los hepatocitos que quedan activos y sus mitocondrias tendrán la capacidad de mantener un estatus de salud de este gatico por muchísimo más tiempo. Pues ahí yo sé que ya con 143 de glicemia hay Toby para rato. Bueno, yo quiero terminar diciéndole cuáles son los objetivos de las terapias con los medicamentos de modulación biológica. Planee la terapéutica según la enfermedad del paciente, según su historia de vida y según cuáles van a ser los órganos o los sistemas que pueden afectarse por la enfermedad puntual que fue el objeto de la consulta a la que lo llevaron. Haga medicina holística, haga medicina en red, ¿sí? Casos individuales, sea igual a pacientes individuales, ¿sí? O sea que usted ve, y a tratamientos individuales, usted ve un paciente que puede tener una patología similar a uno que ya había tratado, pero mira a ver en qué difieren, puede que no tengan la misma edad, que no sean del mismo género, que no sean la misma especie, ¿cierto? Entonces, no haga recetas de cocina y no lo alopatice mucho, sino que piense en su paciente y escoja cualquiera de estas combinaciones. Trabajar en combinación con los medicamentos con moléculas biológicamente activas es para mí el éxito mayor. Hacer combinaciones son maravillosos. Y no olvidar la medicina preventiva, porque no se da que tratar. Las enfermedades asociadas, asociar las enfermedades y los tratamientos conjuntos y mirar cuál es la historia de la enfermedad que tiene y con qué había sido tratado para poder menguar los efectos secundarios que tienen los medicamentos de alopatía. Con esto se puede lograr porque se activan los mecanismos naturales hepáticos de detoxificación. Y modifique los tratamientos según la evolución del paciente, para que pueda escoger qué dosis, por cuánto tiempo, si va a ser un paciente crónico, un paciente que tuvo una neoplasia, yo lo trataré toda la vida, un paciente diabético lo trataré toda la vida, y un paciente como Lupe, que ahora sí vamos a ver los videos, yo necesito dejarle en tratamiento permanente para evitar que vaya a volver a la invalidez. Pero es una perrita que van a ver, si recuerdan la foto inicial, donde ella estaba con su sillita de ruedas, vamos a ver un video donde ella empieza a recuperar un poco la movilidad, y vamos a ver un video donde ya usa sus dos patas posteriores de manera muy eficiente. Y yo sé que más adelante, si volvemos a encontrarnos, espero que sí, podré mostrarles videos de Lupe con una mejor suficiencia y solvencia para caminar. Bueno, muchas gracias, no se muevan, esperen los videos. Bueno, vamos a ver un video donde Lupe está en una clínica donde la atendíamos. Pon el otro video primero, por favor, que ese es el video del final. Es primero ese. Hay un video donde ella estaba muy impedida, y otro, mira al final, mira esa perrita que estuvo en silla de ruedas 6 meses antes, mira la suficiencia que tiene. Yo espero que en sus computadores puedan apreciar que ella está subiendo por una calle que tiene una inclinación considerable, usando sus dos patas, y era una perrita que iba a ser candidata a la minectomía. Es un caso que nos enseñó mucho, un caso maravilloso porque ya había pasado por algunos colegas y estaba prácticamente desahuciada, porque la laminectomía le ofrecía tal vez un 5% de posibilidades de que funcionara, pero uno a la legua veía que con una laminectomía no iba a producir una salvación de esa perrita, hasta el punto que yo ni siquiera consideré la posibilidad de yo hacerle la laminectomía, con lo que me gusta hacerla. Pero, sí, porque es gomoso. Pero yo dije, vamos a tratarla. Y mire, esa perrita, la suficiencia que tiene, la tranquilidad en su rostro, la felicidad de poder volver a caminar. Es que estuvo inválida alrededor de 2 años usando su silla de ruedas. Y en 6 meses ella es capaz de hacer una vida como esa. Ese es uno de los casos que a mí me parece más bonito en los que he usado la terapia
de activación molecular. Yo por eso la recomiendo, sin dudarlo, cualquiera que sea el proceso patológico, busquen la mejor alternativa. Yo sé que más adelante en otras charlas vamos a mostrar unos casos puntuales por productos y muchas más posibilidades terapéuticas.